Bienvenido, querido. Gracias, Charlie. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, hoy vamos con un caso lamentable. ¿Querés que hagamos una introducción primero con lo que preguntabas? ¿Se puede dar por presentado el hijo? Mira, desde el punto de vista procesal, sin adentrarme en la causa, porque por supuesto no la conozco y mejor la conocen los colegas que están actuando. Por un lado, Núñez Carmona lo que hizo en esta causa es presentar un escrito con el patrocinio de los colegas que lo están defendiendo ahora como nuevos integrantes de parte de la causa, manifestando una argucia legal, digamos, para ganar unos días, en definitiva, no haber tenido tiempo en poder acceder al expediente y a todas las pruebas, porque hay pruebas que están en la causa y hay pruebas que están reservadas, con lo cual tenés que pedir la exhibición de las pruebas reservadas. Si hay escuchas telefónicas, tenés que tomarte el tiempo de escucharlas, por más que estén transcriptas, porque a veces la transcripción puede que no tenga todo lo que vos querés que esté, y es interesante que los defensores escuchemos nosotros mismos, valga la redundancia, las escuchas para ver si todo lo que se escuchó se transcribió en beneficio o en detrimento de tu cliente. Con lo cual, en ese hilo, digamos, de trabajo, pidió una postergación. Con lo cual, muy probablemente, el juez federal, como es de estilo, esto no es que pase solamente en la causa, chicos, le va a dar y le va a fijar un plazo corto. Es decir, para no que esto no suene a una chicana, sino que suene a una realidad procesal y de trabajo que involucra que estudiar 9 cuerpos de un expediente más la prueba recolectada no es tarea sencilla. Hay que preparar la indagatoria. Siempre pensando en que yo tengo mi sensación de que en este caso la declaración, yo vengo siguiendo el caso también por los medios y conozco a algunos de los colegas que intervienen, no guardo demasiadas expectativas por mi lado en la declaración de Núñez Carmona. Yo creo que Núñez Carmona, por una cuestión de él estratégica, no puede variar ni sacar los pies del plato, como podemos decir en forma vulgar, en cuanto a su testimonio. Porque podría complicarse él mismo, si él quisiera complicar a otro. Con lo cual, muy probablemente, y esto es habitual que suceda en pleitos, las defensas, los colegas Rubinska que ahora se han presentado por Núñez Carmona y Diego Pirota y quienes están presentados por Vudú, tengan una línea de pensamiento y de criterio estratégico similar. Porque le conviene al fondo de la causa para lo que representa para la defensa de ellos. O sea que con el tema de Núñez Carmona, yo presumo que lo que va a despachar el hijo, si no lo despachó, es téngase por recibido el escrito, atento a la petición de los letrados defensores, cítese nueva indagatoria para jueves de la semana que viene. Y jueves de la semana que viene va a estar sentado, sin ningún tipo de dilación mayor posible. En el segundo caso, la única manera de poder hacerlo en el exterior sería vía exhorto, que es un tema que por eso seguramente Vudú, el hijo estará esperando, porque tenés que liberar un exhorto judicial, hacerlo vía Cancillería, a un juez federal americano que le tome testimonio, por la indagatoria tiene unas normas sacramentales y procedimentales. Claro, que no lo podés hacer frente a cualquiera. Claro, no lo podés hacer frente al consulado como un sufragio. Con lo cual es más probable que lo cite nuevamente bajo apercibimiento de ordenar su captura internacional. Y en ese caso seguramente Forcieri va a comparecer a Buenos Aires, no va a quedar objeto de un pedido de captura Interpol y la vergüenza que representaría siendo representante de Argentina en el banco. Es director del Poder Argentino. Digamos, si yo fuese el abogado de él, le diría, mira, ya está, hasta acá llegamos, tenés que presentarte. Por supuesto, con la misma forma que hizo Van der Brule, presentando un escrito, si quiero respondo, no quiero pregunta, y la ventaja de presentar el escrito es que uno puede diagramar como abogado con su cliente hasta dónde decimos y qué decimos. Y de acuerdo a cómo uno lo ve al cliente, porque a veces los clientes son una cosa es el funcionario público o el ciudadano en su diario de desenvolvimiento, como vos lo conocés, y otra cuando tiene que estar sentado en indagatoria. Somos todos muy valientes, pero cuando nos tenemos sentados frente a un juez, la situación cambia. Entonces lo que hacemos los abogados que tenemos años es semblantear al cliente, y si vemos que quizás en la indagatoria pueda llegar a ponerse demasiado nervioso y decir algo que no convenga a la defensa, decirle, mejor no hables. Presentamos el escrito y no respondemos preguntas. Aclarado entonces, nos vamos al tema central de... Me interesaba tocar, tuvimos desgraciadamente, el día de ayer se descubrió el cuerpo y se encontró el cuerpo de esta menor Serena Rodríguez, que conmocionó también a la sociedad. Lo que sucede es que mientras transcurrimos el Mundial hay muchas cosas que pasan de costado, digamos, ¿no? Porque la mente social está puesta en otra cosa y parecería que son temas que no preocupan. El tema de violencia de género es un tema que sigue constantemente en creciente aumento en nuestra sociedad. El caso de Serena Rodríguez es un clásico caso de femicidio. Recordemos que Serena Rodríguez es una jovencita de 15 años, una menor de 15 años, que salió para su escuela. El lunes a las 8 de la noche tenía que bajar en una parada de colectivo en la zona de Moreno. La mamá, como es de estilo de cualquiera de los que somos padres, se acercaba a la parada a buscarla. La mamá llegó 10 minutos más tarde de lo que habitualmente llegaba. No la encontró a la menor y radicaron la denuncia a la policía, una averiguación de paradero con intervención del fiscal Federico Lupi de Moreno, el titular de la UFI 1 de Moreno. Y el día siguiente, la tía, quizás siguiendo o con algún dato o siguiendo un presentimiento, volvió a la parada del colectivo
Y cuando volvió a la parada del colectivo, que muchos vimos en imágenes en los canales de noticias, volvió a la parada del colectivo, tuvo la precaución de recorrer un poquito la zona. Y mientras recorría la zona, escuchó la alarma de un celular. Viste que todos tenemos, por lo menos yo, no sé tu caso, yo uso el celular a la mañana como despertador. Bueno, y muchos la tenemos programada de días y horas que habitualmente nos levantamos. Se ve que esta joven también. Y la tía escuchó la alarma de un celular. Se adentró en un campo que está atrás de la parada de colectivo y desgraciadamente tapada por hojas y por algún otro elemento, por una sábana, un acolchado viejo, encontró el cuerpo de su sobrina. A partir de ahí se originó la causa que devino en lo que es formalmente la causa, en la detención de su novio de 18 años, quien seguramente mañana es el presunto autor del hecho, por lo menos veremos qué dicen. En esto es fundamental las pruebas científicas, como en otros casos. Va a ser muy importante la prueba de ADN, como lo fue en el caso de Mangieri. Esas pruebas son fundamentales y determinantes. A ver si hay alguna vinculación entre la sangre que tenía él en su ropa, la que dejó en la parada de colectivo y la que puede haber transferido, porque cuando hay una agresión se transfieren sangre, se transfieren fluidos entre el agresor y el agredido. Con lo cual probablemente mañana a la mañana ya el fiscal pidió que de aprehensión se convierta en detención. Seguramente el juez lo estará resolviendo hoy porque tiene 24 horas del Código de Provincia, donde le da la facultad al fiscal de aprender, pero después el juez de garantía en 24 horas lo tiene que convalidar. Seguramente esto se va a dar y mañana probablemente lo indaguen por homicidio calificado, doblemente calificado, por ensañamiento y alevosía, similar al caso de Carolina Ló, que hace pocos días se cumplió el aniversario, con más el agravamiento de femicidio, que también lo tiene, el agravante lo tiene el caso de Mangieri. Ahora bien, el caso de violencia de género, yo tengo algunas estadísticas que me gustaría compartir, porque el año pasado hubo cerca de 260 casos de muertes de mujeres por violencia de género. Es decir, para que te des una idea, en el caso de homicidio, por ejemplo, hay una estadística muy interesante que el año pasado hizo la Corte, que la presentó Eugenio Zaffaroni, recuerdo, sobre los homicidios. Y cuando hablaba de los homicidios decía un dato que es muy cierto, que el 85% de los homicidios se produce por violencia intrafamiliar. El círculo y las estadísticas de la Corte es importante para quien nos ve y desgraciadamente en su familia o quien nos ve o alguien de su familia sufra un problema de violencia de género, que hay un elemento muy importante que se creó en el 2008, que tiene mucha participación, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. La Corte Suprema en el año 2008 creó, con sede en la Valle 1250, con atención las 24 horas del día, los 365 días del año, presidida por Elena Hayton de Nolasco, que es una de las integrantes de la Corte, creó la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. La Oficina Doméstica de Violencia de la Corte, para tener una idea, la última estadística que está publicada en su página web, donde vos entras a la página de la Corte o no, entras directamente a la Oficina de Violencia Doméstica, nos dicen que han recibido en el mes de febrero es la última estadística que hay publicada, han recibido 30 denuncias por día. 30 denuncias por día de violencia de género. Desde el año 2008 hasta ahora han recibido más de 9.000. 30 denuncias por día más 12 consultas, que no se transformaron en denuncias. Por supuesto que el 80% de los denunciados son varones. La ventaja para quien es agredido, la violencia de género siempre existió en nuestra sociedad. Siempre los que estamos en esto en derecho penal y nos gusta hurgar y estudiar este tipo de fenómenos sociales, siempre pensamos, ¿hay mayor cantidad que hace 20 años o es que ahora se visualiza? Claro, y se saben. Y se saben. Quizás antes la sociedad, las mujeres, la forma de vivir era diferente y se aceptaba hasta socialmente. O se ocultaba. O se ocultaba por vergüenza, como el divorcio, estas cosas que después pasaron, como la cuestión vinculada al género, antes se ocultaban, hoy no. Entonces hoy quizás tenemos la misma proporción que teníamos antes. Lo que sucede es que hoy cada vez se hace más público. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte es un excelente elemento porque reciben la denuncia, lo atiende un gabinete interdisciplinario a la denunciante, digo la porque habitualmente son mujeres, no es que no pueda haber hombres, pero hay hombres y niños, la mayoría son mujeres, atiende a la persona, le recibe la denuncia, la atiende un gabinete interdisciplinario y motorizan la denuncia penal. Se presentan en la denuncia penal. Sobre esto hay mucho escrito, hay un interesante escrito que yo compartí en mi Twitter en Gabriel Iesi hace unos días, de un colega Norberto Polaski, que es un colega también del Fuero, y de otros colegas más que han escrito mucho sobre el testigo único, o el testimonio único, mejor dicho, en los delitos de género y en los delitos sexuales. Porque estos delitos son delitos que se hacen puertas para adentro, con lo cual no son delitos
que permitan que haya testigos, que alguien lo haya visto, que haya una cámara. No, son delitos que están de la puerta de la casa para adentro. Entonces es muy difícil que haya otros testimonios más que no sea la pericia médica, que marque los golpes, la pericia psiquiátrica, porque hay 95% de casos que la violencia no es física, sino que es psicológica, y el testimonio de la propia víctima. Y ha habido condenas en tal sentido. Hay precedentes, por ejemplo, el caso Corsi, Jorge Corsi, aquel psiquiatra que era titular de cátedra de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología, que fue condenado por el abuso sexual de un menor. Está el caso de Héctor Vieira, el famoso Bambino Vieira, que en su momento fue condenado y la Cámara del Crimen validó el testimonio único de la Candelmo, quien era en su momento su víctima. Es decir, esto es un delito que con el testimonio de la víctima, más otras pruebas, y si la víctima es menor, la Cámara Gesell, la causa prospera. Sobre esto también ha trabajado mucho la Corte. La Corte en violencia de género y casación han sacado distintos fallos que han servido de precedente para los tribunales inferiores, que inclusive los casos de violencia de género no admiten la figura de la probation. O sea, obligan a que el agresor concurra al debate oral. Digamos, estas son formas de intentar, por supuesto que esto es lo judicial, la violencia social y la violencia de género hay que trabajarla de otro lado, otras esferas, pero digamos, desde lo que es lo jurídico se viene trabajando muy bien, porque la Oficina de Violencia de la Corte, que ha empezado a trabajar, ha hecho estadísticas que son muy interesantes para quien le interesa y las tienen publicadas, y uno de los números importantes es que el 78% de estos casos son exparejas, son concubinos o cónyuges. Claro. Con lo cual, este caso viene a recordar y a refrescar lo que es violencia de género, a recordar que en noviembre del 2012 se modificó el Código Penal y se agregó entre los homicidios agravados del artículo 80 el femicidio. El juez Javier Ríos, casualmente allá por abril del 2013, Javier Ríos es un juez que se hizo conocido para quienes estamos en el fuero, viene de la justicia correccional, pero conocido para el común denominador de la sociedad, a partir del momento que tomó el caso de Mangieri, el caso de Ángeles Rauso. Ese es Javier Ríos. Javier Ríos en abril del 2013 fue el primer juez que dictó una prisión preventiva en razón de la figura de homicidio. Una figura que prevé la pena perpetua. Esta pena perpetua que siempre da entre los colegas penalistas una cuestión semántica. ¿Por qué digo una cuestión semántica? Porque la prisión perpetua existe. Lo que no existe, existe desde el punto de vista jurídico, por eso digo que es una interpretación semántica. Existe desde el Código Penal, en su letra fría. Lo que no existe es una prisión, como se entiende, perpetua hasta de por vida. Sí existe, en el caso de la prisión perpetua que lo prevé este caso, por ejemplo, de si este joven resulta ser el autor y es condenado, como Mangieri, que creemos que en octubre va a estar el debate oral y afronta como expectativa una prisión perpetua, recién tiene la libertad condicional a los 35 años, recién empieza las salidas transitorias a los 15 años. Con el cual, es decir, pensemos que la prisión perpetua no estaba como pena en nuestro Código Penal en el año 1921. La prisión perpetua se agregó 10 años después, porque también en todas las etapas de nuestra historia la sociedad ha tenido que ver con la reforma de la ley, no es solamente por Bloomberg. No, claro. En el si uno lee un poquito de historia, en 1921 con sanción del Código Penal no existía la prisión perpetua. En el 1931 se produce el secuestro y muerte de un joven llamado Bela Yersa, una familia tradicional de nuestra sociedad, un secuestro extorsivo seguido de muerte. Y ahí la mitad del Congreso en su momento votó por la aplicación de la silla eléctrica. Y finalmente Rodolfo Moreno, que fue un corredactor del Código, implementó la prisión perpetua. Es decir, siempre los casos sociales, no es esta la primera vez que impactan en la ley, sin ninguna duda. Gabriel, bueno, muy claro, te agradezco también la aclaración del inicio. Por favor. Y te esperamos pronto. Con gusto, hasta acá estaremos.